invitarles a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo. Hace un par de semanas atrás mirábamos algunos versículos de esta porción, especialmente desde el verso 5 en adelante, donde el Señor va a enseñar a sus seguidores acerca de la oración. Hoy vamos a considerar, a partir del versículo 9, una porción muy conocida y le vamos a denominar el patrón o la oración que Jesús enseñó. El patrón me refiero al modelo, cómo el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Esta oración fue entregada por Jesús, no para que lamentablemente, como en el día de hoy, se ha convertido en un repetir o como se le denomina, en un rezo. Jamás nuestro Señor Jesucristo enseñó esta oración para que mecánicamente la tomemos y la repitamos, sino que fue entregada por Jesús como un modelo, como un patrón, como un ejemplo de cómo debemos, por así decir, construir nuestras oraciones. Una persona que ya lleva años en el Evangelio sabe que la oración no obedece a un mecanismo, a un sistema, sino que obedece a una comunicación, a una dependencia, a una entrega. Ya que orar, lejos de ser una forma ritual, es una disposición de nuestro corazón de tener una charla, de tener una conversación y de exponer o presentar nuestro corazón delante de Dios. Para más está decirle a aquellos que conocemos la palabra de Dios que aún antes que la palabra esté en nuestra lengua, Dios ya la sabe. Pero de una forma misteriosa, Dios espera que su pueblo llegue a Él en oración, ya que Jesús nos prometió que el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y a través de los 66 libros de la Biblia hay una continua invitación a llegar ante su presencia a través de oración, con agradecimientos, con dependencia. Y la verdad que a veces nos equivocamos, me equivoco, y creemos que por nuestra capacidad, conocimiento, sabiduría o nuestra habilidad van a abrirse las puertas, y lejos está de eso, ya que las puertas las abre y las cierra Dios, y para eso necesitamos depender en oración. Y es mi anhelo y el desafío es que cada día estemos en la presencia del Señor. ¿Cómo es el patrón o el ejemplo de la oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué podemos aprender? Al observar, mira conmigo en Mateo capítulo 6, dice el verso 9, vosotros pues, vamos a orar, vamos a leer esta porción, dice, vosotros pues oraréis así, ¿cómo? Todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Quiero que observemos en primer lugar en este ejemplo de la oración, cómo la oración se centra en la persona de Dios llamándole Padre. Verso 9 comienza diciendo, Padre nuestro. Qué interesante que es, toda oración está dirigida a Dios como nuestro Padre. Es nuestro Señor Jesucristo que en Juan capítulo 14, verso 13, Él nos dice así, y todo lo que pidiereis, ¿a quién? Al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En esencia, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Él vino a revelarnos al Padre. Y en su gran oración sacerdotal, Jesús le dice al Padre, yo cumplí con la misión que tú me diste. Les he dado a conocer tu nombre. Tu nombre. Padre, pero ¿Padre qué? Padre nuestro. ¿Cuántas personas en el día de hoy recitan o repiten esta oración enseñada por Jesús, llamando a Dios Padre y sin saber cuáles son los requisitos, por así decir, bíblicos para ser un hijo de Dios? Usted sabe
que el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, claramente nos enseña: mas a todos los que le recibieron, hablando del Hijo, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo ser humano que nace en esta tierra es un hijo de Dios. Algunos estarán más expuestos que otros a la verdad, al Evangelio, pero aún puede nacer en una cuna del Evangelio sin reconocer a Cristo como su Salvador personal. Hace años atrás, un hijo de un pastor, amigo mío desde nuestra juventud, él preparaba gente para el cántico, y cuando en una conversación tuvimos, él me dice: ¿sabes qué, Andrés? Tengo que decirte algo. Nací en el Evangelio creyendo que porque no iba a fiestas, no tomaba y no fumaba, ya era un hijo de Dios. Y hoy me doy cuenta que nunca he recibido a Cristo como mi Salvador personal. Es por eso que el texto dice: Padre nuestro. ¿Es tu Padre? ¿Es mi Padre? Me encantan las palabras de Primera de Juan capítulo 3 verso 1, que con admiración Juan dice lo siguiente: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Usted sabe, un hebreo se acercaba a Dios solemnemente, con mucha reverencia. Aún había mucha superstición delante de Dios. Usted sabe que un judío jamás escribiría el nombre de Jehová sin primero hacer todo un ritual de purificación. Es por eso que ellos se acercaban a Dios llamándole Adonai, poderoso, soberano, grande. En los Salmos tenemos esos ejemplos. Pero ningún hebreo en particular se acercaba a Dios diciendo Padre, como nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Y qué lindo es pensar en Romanos capítulo 8, verso 16, que dice: el Espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio. ¿A quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Toda aquella persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal puede entrar en completa confianza ante el trono de la gracia y llamar a Dios como Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. Esto nos hace ver la preeminencia de Dios. Es interesante notar que no dice que está en el cielo, se utiliza un plural. Los hebreos creían que había 3 cielos: el primer cielo de la atmósfera, el segundo cielo del universo y el tercer cielo, que era el lugar donde moraba Dios. Dios es espíritu y no necesita un lugar determinado, pero a través de las páginas se nos hace ver que Dios estableció su trono en los cielos. Y el apóstol Pablo dice que él subió a la presencia de Dios. ¿A dónde? Al tercer cielo. Y a pesar de que ese tercer cielo, más que un punto físico, es un lugar donde Dios establece su trono, su gloria, a través de la simple oración, podemos traspasar los cielos y llegar delante de ¿qué? De la presencia del Señor. Ahora es interesante que para ver el primer cielo necesitamos verlo de día. Para mirar el segundo cielo lo necesitamos ver de noche. Pero para mirar el tercer cielo necesitamos verlo con los ojos de la fe. Es por eso que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Salmo 103, verso 9. Ahora, que estás en los cielos, usted sabe que su ciudadanía y mi ciudadanía, a pesar de que yo me he nacionalizado australiano, o tal vez usted tiene doble nacionalidad, en esencia, su real ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, y en el cielo está nuestro Padre. Y Santiago 1, verso 17, que nos dice acerca del cielo, que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De los cielos. Por eso aquí encontramos la persona de Dios en la oración. ¿Cómo nos dirigimos a Él entonces cuando oramos? Padre nuestro, porque hay, ¿qué cosa? Una relación. ¿Y qué debemos decirle en esta oración? Santificado sea tu nombre. El Salmo 100 nos dice, nos invita: venid ante su presencia con regocijo, con cánticos, alabad, bendecid su nombre. Santificado sea su nombre es otra forma de decir que cuando nos acercamos a Dios debemos incluir adoración, debemos incluir alabanza, debemos incluir reconocimiento a la persona de Dios. Es interesante que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1:3 que usted y yo debemos decir: bendito sea
el Dios y Padre. En Efesios capítulo 1:3, porque fuimos ya bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Me gusta esa expresión de Efesios 1:3, que dice bendito sea Dios, porque esa palabra bendito es la palabra eulogio, elogiar. Elogiar a alguien es reconocer alguna virtud, reconocer alguna habilidad o reconocer algún logro en especial. ¿Qué mayor reconocimiento que Dios es Padre eterno, lleno de gracia y de misericordia? ¿Qué nos dice el Señor en este primer aspecto de la oración? Dirige siempre tu oración ¿a quién? A la persona de Dios. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué más? Santificado sea tu nombre. Segundo lugar, y no menos importante, Jesús nos enseña ahora a doblegar nuestra voluntad, ya que el verso 10 nos lleva a orar por el programa de Dios. El programa de Dios. Según el verso 10, venga tu reino y hágase qué cosa. Tu voluntad. Si hay un llamado en las Escrituras a los hijos de Dios, Efesios capítulo 5, verso 16, es que debemos ser entendidos y conocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora, queridos, no es difícil conocer la voluntad de Dios. Aquí está en su palabra. Ahora, cuando usted lee la Biblia, va a entender los mandatos específicos de Dios, porque Dios es claro en su voluntad. Dios normalmente, escúcheme bien, normalmente sus mandatos están en forma negativa. Los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no adorarás, no adulterarás. Casi siempre los mandatos comienzan con la palabra no. Y seamos honestos, cuando alguien nos dice nosotros no, ¿cómo se pone nuestra carne? ¿Cómo se pone nuestro ego? Es porque para obedecer a Dios tenemos que humillar la carne. Ahora, no simplemente hay preceptos, mandatos, que son claros. Yo los leo y los entiendo. Pero también hay principios bíblicos. Es por eso que el salmista dice, dame entendimiento, dame sabiduría para comprender las maravillas de tu ley. Los principios bíblicos se obtienen en la medida que yo crezco, que yo maduro, que yo avanzo. Es por eso que el escritor a los hebreos nos dice que el inexperto, el inmaduro, es incapaz de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez para discernir. De hecho, en nuestra propia formación física, vamos madurando en la medida que conocemos, aplicamos ese conocimiento y adquirimos sabiduría. Al volver al programa de Dios, dice el salmista, dice Jesús en esta oración, venga tu reino. Los comentaristas y los teólogos se dividen a qué concepto del reino se refiere. Permíteme mostrarte 3 aspectos prácticos del reino de Dios. En primer lugar, hay un reino sobre nosotros. Dios estableció en los cielos sus tronos. Él es rey, Él es Señor. Hay un reino sobre nosotros. Cuando usted recibió a Cristo como su Salvador personal, hay un reino dentro de nosotros. De hecho, Jesús dijo, mi reino ¿qué? No es de este mundo. Y usted y yo pertenecemos a ese reino espiritual de Dios. Hay un reino sobre nosotros, hay un reino dentro de nosotros, pero también entendemos que hay un reino frente a nosotros. Creemos que un día el Señor Jesucristo vendrá a esta tierra y Él será y se establecerá como Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho lo es, pero es necesario que se cumplan las profecías para que Él establezca su reino en esta tierra. Y un día toda la tierra que esté acá verá al Hijo de Dios viniendo en poder y gran gloria. Eso significa que usted y yo debemos orar para que ese reino soberano del Señor, ese reino espiritual y ese reino que está frente a nosotros, un día venga. Dice el texto, venga tu reino y qué más. Hágase mi voluntad, tu voluntad. Por lo general nosotros tomamos decisiones y luego decimos, Señor, bendice lo que estoy haciendo. A veces como líderes nos equivocamos. Creemos que lo que nosotros queremos hacer es la voluntad de Dios. Es por eso que les ruego que oremos, que seamos sensibles a la voz de Dios, que no permita el Señor que demos pasos contrarios a su voluntad. Dice primera de Juan capítulo 4 verso 14 algo muy interesante, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa, ¿qué? Conforme a su voluntad, ¿qué?
Él nos oye. Qué interesante. A veces pedimos cosas que son contrarias a los principios bíblicos. ¿Usted cree que Dios va a violar su palabra? Que Dios le va a contar. Ahora, Dios tiene misericordia y en su voluntad permisiva nos permite caminar e ir y vivir con las consecuencias, pero Él jamás cierra sus brazos diciendo te rechazo. Pero es mejor pidiendo que se haga qué cosa. Su voluntad. Y mira cómo lo enseña Jesús. ¿Cómo se hace su voluntad? ¿Dónde? En primer lugar, en el cielo. Gabriel, cuando el Señor le dio la orden, ve a María, a Belén, dale este mensaje. Gabriel no le dijo, Señor, espérame tantito que voy. Dice la Escritura que los ángeles son espíritus ministradores. Son como llama de fuego. Y la expresión no es porque brillan o no brillan, sino que es una expresión de que ellos están prestos ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. De hecho, en esa gran revelación de los querubines vemos cómo ellos delante de Dios con sus alas cubren su rostro y sus pies en posición de humillación y de obediencia al Señor. Hay ángeles que ministran desde el trono de Dios hacia la tierra. Y hay ángeles que están delante de la presencia del Señor. Pero aquí el Señor Jesucristo dice que en el cielo se hace la voluntad ¿de quién? De Dios. Hubo un momento en que no se hizo. Pero Dios soberanamente marcó y determinó para siempre la distinción. Es por eso que el escritor a los Hebreos, en el capítulo 2, ya en el verso 13 en adelante, dice que el reino venidero no ha sido dado a los ángeles. Ya no existe que en la eternidad futura se produzca nuevamente una rebelión angelical, porque Dios ya decretó soberanamente cuál es la condición de los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. No hay más. No hay una transición ni la potenciabilidad de un cambio con otro. Es por eso que Jesús dice, ora para que se haga el propósito de Dios. Como se hace en el cielo, así también debe ser ¿dónde? En la tierra. Ojalá que podamos decir, Señor, como dijo Isaías, aquí estoy dispuesto a ir y a obedecer. Hace años atrás cantábamos un himno que decía, haz lo que quiera de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde. Anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Precioso himno, preciosa letra, un gran compromiso. La oración dirigida a la persona de Dios. En segundo lugar, en el programa de Dios, observa el verso 11, la provisión de Dios. Dios nos enseña, Dios le dijo a Adán, con sudor ganarás el pan de cada día. Es decir, que hay un aspecto laboral, hay un aspecto humano. No podemos ser holgazanes. Dice que aquel que no provee para su casa es peor que un inconverso. Pero aquí se nos enseña otro aspecto, el pan nuestro de cada día. Dánoslo cuando. Hoy, eso habla de confiar y depender en la provisión de Dios. Podemos tener toda la capacidad, yo en el trabajo, pero si no tengo la salud. Mira lo que dice acá, el pan nuestro, el pan. No se refiere, cuando yo pienso en pan, en mi país yo pienso en el pan más especial de los chilenos, se llama marraqueta. Recuerdo que en mi juventud un día llegué al púlpito y les dije, hoy les voy a hablar del pan del cielo, y tenía una marraqueta doble bajo el brazo y la saqué y la puse en el púlpito simbolizando el pan. Pero aquí el pan, en más que la masa, agua, harina o los componentes que tenga, aquí el pan tiene que ver con el sustento físico. Y Dios se lo dijo a Adán, Génesis capítulo 3, verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y más que la harina y la masa y el agua, significa sustento, confiar en la provisión de parte de Dios. ¿Y cuál es la oración? Yo debo trabajar, debo ser responsable, pero aquí nos enseña algo, el pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy. ¿Recuerdan los hebreos cuando Dios diariamente les proveía el pan, el maná? ¿Qué ocurría cuando algunos decían, voy a guardar un poquito para mañana? ¿Por qué? Porque Dios estaba dándole una lección. Cada día que nos despertamos, cada día que amanecemos, debemos confiar en la provisión de Dios. Dios es fiel. ¿Sabes qué dijo el salmista? Joven fui y he envejecido. ¿Y qué? No he visto justo desamparado, ni su simiente
que mendigue pan. Junto a mi esposa, en momentos difíciles, podemos decir, hasta aquí Dios ha sido fiel. De una u otra forma, Dios usará a su pueblo, usará el corazón de personas, como en una ocasión Dios utilizó a cuervos, animales de carroña, para sustentar a su siervo Elías. La provisión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La enseñanza es que tú debes depender y confiar, Señor, en tus manos están mis tiempos, tú conoces mi necesidad. Y de ese reconocimiento de la persona, del programa de Dios, de la provisión divina, el Señor nos lleva a un aspecto muy práctico, a la pureza personal. Porque Dios quiere un pueblo que tenga actitudes en su corazón que son correctas. Y mira de lo que nos va a hablar el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas. ¿Qué dice el verso 12? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nos lleva a un aspecto muy personal, muy práctico. De hecho, tan importante es este tema de esa pureza personal que el Señor Jesucristo, ¿qué agrega en verso 14? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará ¿qué? Vuestras ofensas. Aquí hay una sentencia fuerte. Aquí Jesús está diciendo, si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Ahora, tenemos que mirar las cosas en la perspectiva correcta. Judicialmente, el hombre frente a Dios ya fue perdonado en el momento de recibir a Cristo como su Salvador personal. Esa es mi condición frente a Dios. Y es inamovible, porque está amparada en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Está amparada en algo que ni aún en el Antiguo Testamento existía, que es la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, que es un ministerio neotestamentario. ¿Por qué podemos acercarnos? ¿Por qué podemos confesar nuestro pecado? Porque tenemos un abogado que es fiel y justo y que intercede por nosotros. Jesús, quien fue tentado en todo para que nos entienda en nuestra necesidad y para ser el excelente sumo sacerdote y intercesor que es. Pero cuando yo no perdono, cuando yo tengo conflicto con otras personas, no se afecta mi condición con Dios como Padre, pero sí se afecta mi comunión con Dios como Padre. Y puede ser que una persona practique los hábitos religiosos, venir, orar, cantar, escuchar un mensaje e irse, pero no significa que está teniendo comunión con su Padre porque hay un problema que no ha sido resuelto, que es el problema del perdón. La palabra significa aquí, perdona nuestras deudas, cuentas por pagar, obligaciones. Es interesante que el Señor nos contó una historia tremenda de aquel hombre que debía tanto dinero a su amo, que si aún entregaba el sueldo completo por 180 años, jamás podría pagarlo. Imagínate que es trabajar por 180 años y entregar enterito tu sueldo y aún recién comenzar a pagar tu deuda. Y él le rogó, perdóname, perdóname, perdóname. Y su Señor fue movido ¿a qué? A misericordia y le perdonó aquella deuda que era imposible de pagar. Luego ese mismo criado se encontró con otro que le debía a él un mes de trabajo. Un mes de trabajo. Y le dijo, quiero que me pagues ahora. No tengo cómo pagarte. Me voy a quedar con tus bienes, con tu esposa, con tus hijos, con tu casa. Y como no le pudo pagar, lo metió a la cárcel. Luego cuando fue oída esa acción de este hombre, aquel señor que le había perdonado a aquel hombre toda su deuda, lo mandó a buscar y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Ya conocemos la historia. Usted y yo estamos parados sobre la base del perdón. El no perdonar a otra persona es tremendo. Nos habla de que no hay pureza en nuestras vidas. Es por eso que Efesios capítulo 4, verso 32, Pablo exhorta así, Efesios 4, 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y agrega, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en
Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios en Cristo? Completamente. Pureza. Uno más, verso 13, protección de Dios. Verso 13, Jesús nos enseña a orar algo interesante. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este es un hebraísmo. Pareciera que cuando lo tradujo Reina Valera es como que a Dios le encanta meternos en problemas. Más que eso, es un hebraísmo que significa sencillamente no permitas que entremos o caigamos en la trampa de la tentación. La tentación en sí no es pecado. Ceder a ella lo es. Ahora, la tentación apunta a áreas tentables en nuestras vidas. Es como que si yo tengo un barril de pólvora y lo lanzo en una caldera encendida, ¿qué va a pasar con ese barril? Va a estallar. Así es nuestra naturaleza. Por eso que Satanás nos observa y cuando nos lanza una tentación, lo hace específicamente ¿dónde? Donde yo sé que voy a explotar. Es por eso que tenemos a muchos creyentes explotando polvorines todo el tiempo. Porque la tentación es real. Pero ¿qué nos enseña aquí? Señor, cuida mi corazón. Pero eso va de la mano con la decisión personal. Es por eso que el Señor dijo, si tu mano es ocasión de caer, antes que caigas en la tentación, ¿qué? Córtala. No significa que el próximo domingo todos vamos a llegar mutilados. Se refiere a que debemos tomar decisiones. Y una de ellas es, Señor, quiero hacer tu voluntad. No permitas que yo ceda, que escuche la voz de la seducción. Por el contrario, dice, mas líbranos ¿de qué? Del mal puede ser traducido del maligno. Y esta oración a veces tiene que ver con pedir a Dios que nos libre de peligro. Si tú lees algunos salmos, el David decía, Señor, líbrame del león. El león no estaba en la ciudad, estaba en los campos, o del búfalo. Él está orando, Señor, líbrame de accidentes que a veces son tontos. Y usted no sabe lo lindo que es. Cada vez que usted enciende su auto y sale de su casa, antes de mover su carro, ore al Señor. Tal vez usted se olvide y no lo hace. Comience hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hemos tratado de enseñar a través de los años a nuestros hijos que cada vez que encienden su carrito, Señor, llévanos y tráenos con bien. Y yo te puedo asegurar, las veces que el Señor ha tenido misericordia y nos ha traído con bien. Porque sabes que tú en la carretera manejas a 1 metro de la muerte. A 1 metro de la muerte. Tú no sabes si el que viene ya se durmió. Y si se durmió, pasó por sobre ti. Mas líbranos del mal. Terminemos con verso 13, con la proclama final en adoración a Dios. ¿Cómo termina ese texto? Porque tuyo es ¿qué cosa? El reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Me encanta. ¿Sabes que esta es casi una copia de las palabras de David cuando movió al pueblo a dar ofrendas para construir el templo? Me refiero a 1 de Crónicas en el capítulo 29, verso 11. David quería construir un templo a Dios, pero Dios le dijo, tú no vas a hacer. Pero él preparó al pueblo y el pueblo vino y entregó cosas a Dios. Y en esa entrega, en ese ofrendar, David dice lo siguiente, 1 de Crónicas 29, 11. Tuyo, Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Y el pueblo del Señor dice, amén. Y el Señor dice, porque tuyo es el reino. En otras palabras, tú eres Dios, tú eres Señor. Tuyo es el poder. ¿No cantamos ese coro que dice, no hay imposible para Dios? ¿No lo hay? Mi Dios, que dice ese coro, tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. ¿A ese Dios ora? ¿No los escucho? ¿A ese Dios ora? Amén. El poder y la gloria, ¿por cuánto tiempo? Por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos. Amén. Quiero animarte.
¿Por qué cierra con un amén? ¿Qué significa amén? Así quiero animarte que cada vez que tú escuches una declaración verdadera de la palabra de Dios, digas que amén. Pero cuando usted escuche una verdad de Dios y que sea importante en su vida, diga que amén, porque amén significa yo estoy de acuerdo. Amén significa es así. Tuyo, oh Jehová, es el reino, el poder y la gloria. Y el Señor Jesucristo dice al cerrar esta oración con esta gran proclama, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por esta hermosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, este patrón, este ejemplo, la oración que Jesús enseñó. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy y que podamos sacar tal vez alguna verdad, algún ejemplo, priorizar en nuestras vidas la importancia de estar ante tu presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.